Cordial saludo, profesora, compañeros. Mi nombre es Andrés Gómez Rosso. Pertenezco al grupo 3 de la asignatura Lectores Autónomos del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Y por medio de este video quiero dar razón de las características, elementos, semejanzas, diferencias que logré identificar sobre la lectura y el lector en cada una de las tres teorías o lecturas propuestas por la docente, que son el modelo transaccional de Louis Michel Rosenblatt, el lector modelo de Humberto Eco y sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Bien, respecto a los elementos comunes a las tres teorías, podríamos decir que, en primer lugar, un elemento que es común a esos tres textos es el concepto que se da de lectura. La lectura no como un ejercicio más, tal vez un ejercicio simple, que tal vez no tiene ninguna trascendencia, sino la lectura como algo realmente significativo, como un ejercicio dinámico, un ejercicio en el cual el lector va paulatinamente construyendo un significado de acuerdo a sus experiencias previas de lectura, a sus conocimientos, tal vez hasta sus predisposiciones, ¿no? Los autores hablaban de que no es lo mismo que yo me acerque a un libro, tal vez estoy descansado, tranquilo, reposado, que si me acerco tal vez con preocupaciones, con estrés, con algunos condicionamientos. He allí la riqueza de la lectura, cada uno de acuerdo a esas disposiciones, conocimientos, experiencias previas, puede ir construyendo ese significado de los textos que lee. Asimismo, pues podemos decir que, o en esta misma línea, que no todos sacamos las mismas conclusiones de los textos que leemos. Es decir, la lectura no es un ejercicio como repetitivo o algo que es similar a todas las personas, digamos, que se acercan a un texto, no. La lectura permite que, desde mi punto de vista, desde mi óptica con la cual yo leo, de alguna manera me permite a mí sacar unas conclusiones que pueden ser muy distintas de las conclusiones que sacó un amigo, un profesor u otra persona que leyó el mismo texto al cual yo me acerqué. De allí pues que Stanislao Zuleta diga que en la lectura no hay un código común. No es que entonces un profesor o un amigo me dijo, lea este texto y de allí ha de entender esto, o se puede interpretar esto. Tal vez para esa persona se pudo interpretar eso, pero para mí puede ser algo totalmente diferente. Pienso que es por eso que la lectura es algo dinámico, algo realmente que enriquece, porque de acuerdo a mis experiencias previas, a mis disposiciones, a mis conocimientos, a la actitud con la cual yo me acerco a leer, pues pienso que puede variar precisamente la misma interpretación, la misma construcción del código que se hace en el ejercicio lector. Un segundo elemento que es común a las tres teorías es el protagonismo que se le da al lector. El lector es el encargado de trabajar el texto, de actualizar el texto con sus interpretaciones personales. Diría Stanislao Zuleta que hay tres capacidades que tiene el lector: la capacidad de admiración, la capacidad de oposición y la capacidad de creación. Y el lector las pone allí en juego cuando se acerca a un texto y empieza a reconstruirlo, empieza a, de alguna manera, disfrutarlo, empieza a tener ese encuentro personal con el texto. Asimismo, diría Humberto Eco que el lector tiene una iniciativa interpretativa, ¿no? De allí entonces que el lector es fundamental en el proceso de la lectura, es el que trabaja sobre el texto, es el que interpreta el texto, el que lo reconstruye. Él tiene entonces la tarea, muchas veces difícil, de acercarse a ese texto e intentar rumearlo, como decimos, intentar discernirlo, intentar profundizarlo, para de allí entonces sacar o reconstruir mejor su propio texto de lo que ha leído. Un tercer elemento que es común a las tres teorías es el modelo de lectura, un modelo en el cual el pensar, el interpretar, el criticar, el que el lector sea considerado como parte del texto, sea uno con el texto, hace posible entonces que el ejercicio de la lectura se haga realidad, no como algo entonces ya, como hemos dicho o como he dicho, algo estático, algo tal vez
insignificante o simple, sino más bien, digo, este ejercicio de pensar, de criticar, de reflexionar en torno al texto, lo hace entonces una actividad dinámica, una actividad muy rica, una actividad de la cual se puede aprender mucho y en la cual el lector realmente es protagonista. Considero que una diferencia casi evidente que resulta de la comparación de las tres teorías o de las tres lecturas es la postura de Rosenblatt respecto a la lectura, considerada entonces como una situación global, desde luego compuesta, o en la cual están involucrados distintos elementos, pero esos elementos están estrechamente relacionados. Es decir, Rosenblatt, por su modelo transaccional, plantea la íntima relación entre el lector, la lectura y el texto. No se pueden considerar por separado. Si bien son elementos distintos, se integran y el uno depende del otro, al punto que Rosenblatt plantea que el significado que le da un lector al texto es producto de la transacción del lector y el texto. Hay una estrecha relación y pienso que eso no lo hacen ni Umberto Eco o no lo plantean por lo menos de esa manera y Stanislao Zuleta. Considero que otra diferencia que se puede resaltar haciendo la comparación de los tres textos es la importancia particular que le da Humberto Eco, al texto como tal. Él afirma que el texto cumple una función de cooperación en el acto lector, a tal punto que el texto suscita lectores modelo, es capaz de crear competencias en el lector. Considero que esto es importante si tenemos en cuenta que Zuleta le imprime una fuerza mucho más grande a, al lector como tal y si consideramos a Rosenblatt en su modelo transaccional que busca integrar y considerar el acto lector en conjunto como una realidad global que implica desde luego varios factores. Finalmente, Zuleta afirma que uno lee motivado por un problema que uno tiene. Es decir, como tengo problemas, como tengo cuestiones por resolver, yo me acerco a un texto con la intención de que el texto a mí me ilumine en torno a mis inquietudes, a esas cuestiones que yo tengo que resolver. Pienso que esto es importante porque Zuleta entonces afirma, teniendo en cuenta esto, que no se lee por un simple consumo, no se lee simplemente por apropiarse de un saber, se lee porque tengo una necesidad y me acerco al texto con la intención de resolver esa necesidad que tengo. Considero que eso es importante porque ya, por ejemplo, podemos intuir en Eco sí un acercamiento a la lectura por un gozo, por un aprendizaje, por un, digamos que, entretenimiento o un deseo de conocer, pero Zuleta le imprime una fuerza mucho mayor a la intencionalidad del lector, diciendo que es el problema, la cuestión, la necesidad la que lleva realmente a una persona a acercarse a un texto. Para Rosenblatt, el texto es un conjunto de signos capaces de ser interpretados como símbolos verbales, es decir, es un conjunto de caracteres que dispuestos en un documento esperan por esa transacción necesaria entre el lector y el texto para que éste tenga un significado. Por su parte, para Humberto Eco, el texto es una cadena de artificios expresivos dispuestos de esta manera para ser actualizados por el lector. Todo texto debe permitir al lector embarcarse, podríamos decirlo de esta manera, en la aventura de la interpretación. Y finalmente, para Stanislao Zuleta, el texto, podríamos decirlo, es un instrumento que provee de respuestas a las cuestiones planteadas por el lector. Como si bien recordamos, para Zuleta, el lector se acerca a un texto porque tiene un problema, porque ve en el texto un reto, es decir, un instrumento que le va a llevar a producir, que le va a llevar a trabajar, que le va a llevar a pensar, que le va a llevar a interpretar. De esta manera asegurará
las respuestas que necesita a las cuestiones que tiene y digamos que le han llevado a acercarse a un texto. Para Rosenblatt, el escritor busca comunicarse con un lector, pero hay que tener en cuenta que ese escritor tiene unas experiencias lingüísticas, unos sentimientos, emociones, unas circunstancias personales, digamos una historia personal, unos intereses. Y ese escritor entonces hace uso de todo esto, de todo este bagaje, de todos esos sentimientos, de su historia personal, a la hora en que se enfrenta a una hoja en blanco y quiere plasmar entonces un texto. Diríamos en palabras de Rosenblatt, el escritor hace una atención selectiva, vive esta experiencia de la atención selectiva de sus intenciones, emociones, sentimientos, de su historia, de sus experiencias significativas a la hora entonces de plasmar en un texto la intención, lo que él quiere comunicar. Para Humberto Eco, el escritor es a la vez una estrategia textual y una hipótesis interpretativa. Una estrategia textual en cuanto que el escritor tiene un estilo, tiene una intencionalidad, tiene un lenguaje que usa en el texto. Y es hipótesis interpretativa en cuanto en el texto mismo se presenta el autor, él deja una huella allí en el escrito. Entonces, esto, digamos, de estas dos formas define Humberto Eco el papel del escritor. Y para Estanislao Zuleta, el escritor es quien tiene la habilidad de invitar a la interpretación por medio de un texto, al ejercicio de descifrar, de pensar, de trabajar el texto de tal forma que éste produzca un código en el lector, obviamente que lo está leyendo, que lo está trabajando. Para Rosenblatt, el lector adopta una actitud selectiva de sus experiencias lingüísticas de tal forma que adopta una postura respecto al texto que está leyendo o en el cual está trabajando, y esta postura refleja finalmente el propósito que este lector tiene frente a la lectura. Al igual que el autor, el lector tiene una cantidad, digamos, de situaciones personales, unos propósitos, un conjunto de experiencias que Rosenblatt afirma entran a definir finalmente el proceso de transacción entre ese lector y el texto en el cual está trabajando. Si recordamos que Humberto Eco nos decía que todo texto está hecho para ser actualizado, entonces el lector para Humberto Eco es la condición para que un texto en efecto se actualice. Un texto, nos dice Humberto Eco, debe estratégicamente procurarse esta actualización. Debe suscitar en el lector un movimiento de interpretación, un movimiento interpretativo. Y finalmente, para Estanislao Zuleta, el lector es un trabajador, es el que está llamado a pensar, a interrogarse, a preguntarse, a interpretar, a cuestionarse en torno al texto que tiene al frente. Debe obviamente procurar buscar respuesta o respuestas a sus inquietudes. Va construyendo, de acuerdo a los términos que utiliza Zuleta, va construyendo el código de ese texto, porque, como bien sabemos, él plantea que no hay un código común. Hemos, por el ejercicio de la interpretación, del pensamiento, del análisis, de procurarnos la construcción de ese código del texto que estamos leyendo. Por tanto, el lector tiene una posición activa, discute con el texto. Además de esto, dice Estanislao Zuleta, el lector debe dejarse afectar por el texto, debe dejar que el texto lo interpele, y esto es muy importante. Quisiera llamar la atención en algunas ideas del video de Gustavo Martín Garzo, de Lectura como Acogida, que tienen, considero, una estrecha relación con las propuestas de las teorías que, digamos, estudiamos para este ejercicio. Una de ellas es la definición que daba
el señor Gustavo Martín Garzo de lectura. Y él decía que leer es tratar de adentrarse en ese mundo desconocido que hay en cada uno de nosotros. Yo creo que pensar en ese mundo desconocido es pensar en eso que nos decía Rosenblatt cuando hablaba de su modelo transaccional, de esa cantidad de emociones, sentimientos, experiencias previas, condicionamientos que llegan precisamente al acto lector y condicionan ese significado o esa interpretación que yo pueda hacer de una lectura. Pienso que al igual que este autor proponía, o este ponente proponía, la profundización, o mejor, la lectura como un instrumento para profundizar en, en ese conocimiento de mí mismo, de mis emociones, de mis miedos, y encontrarle respuesta en eso que leo, es precisamente atender a esa estrecha relación que hay entre el texto y yo como lector, que me acerco con todo mi mundo, mi historia personal, con todos mis sentimientos, con todas mis experiencias, para poder aprender y extraer realmente un código, un significado de ese texto que tengo al frente y que estoy de alguna manera trabajando, estudiando. Por otro lado, pienso que también una idea que tiene una estrecha relación con la teoría concretamente de Estanislao Zuleta es esa de que la lectura tiene que ver con lo más escondido, con tal vez lo que desconocemos. Decía este ponente que nosotros no leemos aquello que ya sabemos. Y esto me hace acordar precisamente de lo que decía Estanislao Zuleta, que nosotros nos acercamos a la lectura tal vez buscando o partiendo mejor de un problema, de una necesidad, de una cuestión que nos inquieta, y nos acercamos a un texto para precisamente encontrar respuestas a esos cuestionamientos, para hacer ese ejercicio de actualizar ese texto, de interpretar el texto, y haciendo este ejercicio poder responder a esos cuestionamientos que tal vez nos embargan. Pienso que también en esta idea hay una relación entre aquello que decía el ponente, Gustavo Martín Garzo, con la idea, con lo que nos proponía Stanislao Zuleta respecto a partir de un problema, de una necesidad, para encontrar respuesta a través de la construcción de ese código, de ese significado en el texto. Humberto Eco nos proponía en su texto del lector modelo que todo texto está hecho para ser actualizado, y de hecho el lector es la condición para que un texto en efecto se pueda actualizar por medio de ese ejercicio de interpretación y de encontrarle realmente al texto un significado. Pienso que un texto se actualiza cuando realmente se vuelve para nosotros una casa, como nos proponía el ponente, un lugar de acogida, un lugar de encuentro, un lugar donde puedo entenderme, un lugar donde puedo cuestionarme, un lugar donde yo puedo aprender a trabajar, a pensar, a proponer, a criticar, a argumentar. Pienso que allí un texto me está permitiendo a mí, perdón, un texto se está actualizando, ¿no? Con ese ejercicio que yo estoy haciendo personal de confrontación, de análisis, de argumentación, de construcción de un código, de un significado, partiendo también de lo que nos decía Rosenblatt, de ese mundo interior, de esa cantidad de condicionamientos, de esa realidad personal, pero digo, todo este mundo, todo este ejercicio de la lectura, se ve actualizado un texto cuando yo puedo entonces confrontarme, puedo pensar, puedo trabajar sobre el mismo, y puedo entonces crecer en esa posibilidad de, o en esa habilidad mejor, de interpretación, de crítica, de argumentación, de autonomía en la lectura.